Ya bueno, esta es la clase para segundo medio. En esta clase se va a continuar con los conceptos que se supone que tendríamos que haber visto en el video anterior de trayectoria, distancia y desplazamiento. Y ahora vamos a los que son los conceptos cinemáticos de rapidez y velocidad media. Bien, bueno, el objetivo de la clase. Los contenidos que yo necesito que ustedes recuerden de la clase anterior son que era la trayectoria. La trayectoria es la representación del movimiento. Recuerden, yo les di el ejemplo. Imagínense que hay una persona con un tarro de pintura en las manos y le hace un hoyito en la parte de abajo el tarro de pintura, se empieza a mover. Lo que va a pasar es que va a dejar una línea de esa pintura por donde estuvo pasando la persona, y eso es lo que se llama trayectoria. Si yo mido el largo de esa línea que quedó pintada en el suelo, a eso se le llama distancia. Bien, la trayectoria es la representación del movimiento y la distancia es el largo de la trayectoria. Y el desplazamiento es el vector que une desde el punto que yo inicie el movimiento hasta donde yo termine el movimiento. Según cómo se mueva una persona, se pueden definir de dos maneras el movimiento. El movimiento rectilíneo, básicamente el que se hace en línea recta, y el curvilíneo, el que se hace en línea curva. Lo que me interesa que ustedes entiendan es que el movimiento curvilíneo también pueden ser segmentos rectos. Es decir, por ejemplo, yo puedo caminar, sigan mi dedo, así, de esta forma, y aunque sean segmentos rectos, eso sigue siendo un movimiento curvilíneo. Bien, porque no fue solamente una línea recta. Bien, esto es algo que nosotros vimos en clase, lo que era la magnitud escalar y la magnitud vectorial. La magnitud escalar es aquella que está definida solo con un número y una unidad de medida. Por ejemplo, la masa de un cuerpo es una magnitud escalar porque, por ejemplo, si algo tiene una masa de 60 kilogramos, número 60 y la unidad de medida que son kilogramos. Bien, una de las cosas importantes que ustedes tienen que recordar es que la magnitud escalar no puede ser negativa y la magnitud vectorial es aquella que se representa con un módulo, una dirección y un sentido. Que es lo que nosotros hicimos con la suma y resta de esas flechitas que estábamos usando. Algunos ejemplos de los que son escalar y vectores yo los puse ahí. Los que están en color rojo son los que tendríamos que estar empezando a usar ya en esta parte de la materia, y las que están en azul son las que ya vamos a ver más adelante. Las que están en negro todavía no son las que son importantes para nosotros. Bien, esos simples son ejemplos como a citar. Bien, también necesito que ustedes recuerden desde lo que ustedes saben de matemáticas el famoso teorema de Pitágoras, que aquí es lo que nosotros vamos a ocupar mucho para esta clase. El teorema de Pitágoras, recuerden que se aplica para triángulos rectángulos, es decir, por ejemplo, en este triángulo, aquí tengo un ángulo recto de 90 grados en el punto C o en el ángulo C, y el teorema de Pitágoras dice es que si yo tengo este valor, el número al cuadrado, más este valor al cuadrado, eso y lo sumo, me va a dar este valor que es la hipotenusa al cuadrado. Entonces, para casos puntuales del movimiento, por ejemplo, si yo digo que esta persona parte el movimiento desde el punto B hasta el punto C, la distancia que recorre son 8 metros, bien, desde B hasta C. Y el desplazamiento son 8 metros desde B hasta C, bien. En este caso, esto sería movimiento rectilíneo. Podríamos tener otro caso, que por ejemplo es, si la persona parte en B, llega a C y se devuelve a B, lo que va a ocurrir es que la distancia que recorre van a ser 8 metros de ida y 8 metros de vuelta, pero el desplazamiento va a ser cero porque parte en B y termina en B. Si yo, por ejemplo, les preguntara qué distancia y qué desplazamiento llevó la persona si parte desde B, pasa por C y llega hasta D. En este caso, la distancia serían 8 más 4. Bien, eso te daría 12, o sea, la distancia que recorrió fueron 12 metros. Y el desplazamiento, ahí tendrán que usar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el desplazamiento, recuerden que es el vector o la línea que une desde el punto inicial B hasta el punto final D. Ojalá que esto me deje hacer modificaciones. Es decir, desde B hasta D. Sumamente derecha. Ya, en este caso, suponiendo de que esta línea hubiese sido una línea recta, si ustedes se fijan, aquí se formaría un triángulo rectángulo. Entonces yo, para saber este largo, aquí tendría que ocupar el teorema de Pitágoras, es decir, elevar este valor al cuadrado, elevar este valor al cuadrado, y la suma de eso le tendría que sacar la raíz cuadrada para saber cuánto es lo que vale esta distancia. Esto sería un caso de un movimiento curvilíneo. Bien, no fue una línea recta. Ahora, la clase del día de hoy
no se centraba tanto en lo que estaba haciendo en esto. Bien, estos serían distancia y desplazamiento. Para entender lo que es rapidez y velocidad y la diferencia entre ellos, yo les doy dos casos. Primero, una situación general. Tengo dos nadadores que son compañeros que entrenan para una competencia, uno en la categoría profesional y el otro está en la categoría medio avanzado. Bien, en la práctica deben cumplir con dos etapas. Bien, en la primera etapa se supone que el primer nadador, que es el nadador profesional, recorre 100 metros en 100 metros y el segundo nadador recorre 50 metros y ambos lo hacen en 50 segundos. ¿Cuál fue más rápido? En este caso, yo tendría que entender que el nadador profesional fue el más rápido porque ambos recorren en un mismo intervalo de tiempo, que son 50 segundos. El primero recorre 100 metros y el segundo 50 metros. Entonces, si los dos en el mismo intervalo de tiempo hay un caso de que un nadador recorre más distancia que el otro, lo que yo voy a entender es que el que recorre más distancia es el que se mueve más rápido. Bien, y en la segunda categoría o la segunda etapa tengo que el primer nadador se demora recorre 50 metros y el segundo también recorre 50 metros. La diferencia está en que el primero se demora 5 segundos y el segundo se demora 10 segundos. Bien, en el primer caso teníamos un caso de que los dos se supone que se movieron en el mismo intervalo de tiempo. Entonces la relación que tengo es que si en este caso el nadador, recorre mayor distancia o un móvil recorre más distancia, significa que se mueve más rápido. Pero en el segundo caso, tengo el caso de que los dos recorrieron la misma distancia. Lo que va a cambiar es el tiempo que se van a demorar en recorrer esa distancia. El primero se demora 5 segundos y el segundo se demora 10 segundos. En este caso yo puedo entender que el primero va más rápido porque demora menos tiempo. Bien, entonces, tengo dos relaciones. La rapidez o qué tan rápido, qué tan veloz se mueve algo, tiene la relación de que depende de la distancia que recorre y del tiempo que se demora en recorrer esa distancia. Es decir, un móvil que recorre mayor distancia quiere decir que se mueve más rápido. Es decir, hay una relación directa. Si yo tengo un móvil que se demora menos tiempo, significa que se mueve más rápido. Es decir, aquí tengo una relación inversa. Entre menor sea el tiempo, mayor es la rapidez. La diferencia que se va a establecer entre rapidez y velocidad es que la rapidez es la relación que hay entre la distancia que se recorre y el tiempo que yo me demoro en recorrer esa distancia, y la velocidad es el desplazamiento que uno tiene o que uno efectúa dividido el tiempo que se emplea. Bien, recuerden que la distancia es un valor escalar, por lo tanto la rapidez también va a ser un valor escalar. Y el desplazamiento es un valor vectorial, por lo tanto la velocidad también es un valor vectorial. Por lo tanto, en el caso de la velocidad también yo tengo que agregarle una velocidad, no sé, pues de 100 km por hora, por ejemplo, desde Santiago a Valparaíso. Estoy inventando, ¿bien? Por lo cual, esto como un dato curioso, los autos tienen los famosos velocímetros. Ese concepto para el auto está mal usado, porque el auto, ese indicador no le está midiendo velocidad, le está midiendo rapidez. En el estricto rigor o en rigor físico, eso tendría que llamarse rapidímetro, ¿bien? No velocímetro. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan la diferencia. Rapidez y velocidad en el diario vivir nosotros lo usamos como un sinónimo, como si fuera lo mismo. Para física no es lo mismo. La rapidez es el cociente o la relación entre distancia y tiempo, y la velocidad es la relación entre desplazamiento y tiempo. Ahora, esto era una actividad práctica que vamos a hacer en la clase, y recuerden que los vectores pueden ser negativos. Y en este caso, ¿qué significa un vector positivo o una velocidad positiva o una velocidad negativa? Significa, por ejemplo, si yo pongo el sistema de referencia en Santiago, bien, y yo digo hacia el norte es positivo y hacia el sur es negativo, si yo digo, por ejemplo, que un móvil se mueve con 100 km por hora hacia Arica, bien, en este caso estoy diciendo un valor positivo porque se va a entender que yo estoy moviéndome hacia arriba o hacia el norte. Pero si yo digo, por ejemplo, que el mismo auto se mueve con menos 100 km por hora hacia Valdivia, bien, ahí se va a entender que yo me estoy moviendo hacia el sur. Bien, para estos casos yo les di el ejemplo porque se puede entender para Chile, porque yo supongo que ustedes tendrán que saber que Arica está hacia el norte y Valdivia hacia el sur. Pero por ejemplo, si estamos en un lugar que no conozco, yo con solo saber, por ejemplo, mi sistema de referencia es Santiago y yo voy a ir menos 100 km por hora hacia un lugar desconocido, inmediatamente yo voy a entender que el menos 100 km por hora estoy diciendo que me estoy moviendo hacia el sur. Bien, la guía que yo les mandé, que es esta, son relaciones simples que ustedes tienen que usar
con las ecuaciones de rapidez y velocidad para cada uno de los casos. Esta configuración que yo le estoy dando aquí al VS, que tiene una forma de L, es para que ustedes también puedan hacer una actividad práctica en sus casas. Midan, por ejemplo, en alguna parte de sus casas, hagan esta configuración, midan con una wincha, bien, por ejemplo, un largo cualquiera, otro largo cualquiera, y con el cronómetro de sus celulares pueden moverse y medir cuánto se demoran. Con eso ustedes pueden calcular sus rapideces y sus velocidades. Bien, cualquier duda o consulta me escriben. Eso. Espero que estén bien.